A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en Mejía, en la ciudad de Machachi, y también en tiempo real, www.telesucesos.net, el botón de en vivo, nos ven desde cualquier parte del mundo, o en YouTube también pueden reprisar ese programa como Telesucesos HD. Tenemos la presencia de Jorge Peñafiel, él es candidato asambleísta por la circunscripción norte por Construye Listas 25, Derecho, Política, Empresas, un abogado constitucionalista, ha venido varias veces también a nuestro medio aliado Radio Sucesos, precisamente para hablar de temas constitucionales, temas del derecho constitucional, y ahora está, como ya lo dijimos, candidato asambleísta norte. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Estimado David, muy buenas noches. Un saludo a todos quienes nos miran, nos escuchan. Un saludo a toda tu audiencia. Qué bueno. ¿Desde cuándo, Jorge, en la política primero? Porque aquí en el Twitter, claro, dice derecho, política y empresa, todos terminamos siendo políticos de una u otra manera, unos pasivos, otros activos, pero ¿en qué momento lanzarse a este activismo político? Bueno, aquí vale mencionar, estimado David, que el Ecuador vive una emergencia nacional en relación a la seguridad. Creemos que desde el movimiento Construye, el Ecuador tiene pocas oportunidades en este momento para poder salir de este embrollo en el cual se encuentra. La participación de Jorge Peñafiel en la candidatura del Distrito Norte de Quito se da precisamente con el objetivo de ofrecerle a la ciudadanía una hoja de vida positiva, una hoja de vida profesional, capaz, que pueda aupar, ayudar a los esfuerzos que todos los ciudadanos decentes de este país estamos haciendo para mejorar las condiciones que tiene. Y efectivamente, en relación a la seguridad, que es la principal de las tareas que tenemos en este momento. Eso es lo que me ha llevado a mí a tomar la decisión de aventurarme en este proceso político de una candidatura. Es complejo desde la óptica del academicismo, ¿no? En donde uno pertenece a un espacio de crítica y más no de protagonismo de la política. Pero creo que la situación del país en este momento requiere de estos perfiles precisamente de nuestro equipo y de todos quienes conformamos la lista 25. Perfiles académicos precisamente. Perfiles profesionales, capaces, académicos, que tenemos el interés de dar todo por el Ecuador y de dejar todo en la cancha por el futuro de este país. Y esa es un poco la intención nuestra, desde la óptica de la academia, de la profesión, y dejarlo todo en la cancha. Un poco esa es la intención, mi estimado David. Así es. ¿Cómo se viene dando este tema de la campaña? ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido Jorge Peñafiel en los barrios, en los sectores del norte, no solo de Quito, sino de Pichincha? Porque el Distrito Norte incluye además varias zonas que pertenecen al norte de Pichincha. No es lo mismo las circunscripciones norte dentro de las concejalías que se votó en febrero pasado, sino la circunscripción o Distrito Norte dentro de lo que es el tema de Pichincha a nivel provincia. ¿Cuál ha sido esa acogida a la candidatura de Jorge Peñafiel, a la candidatura de Carrillo como asambleísta nacional, a la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia? Bueno, qué interesante pregunta. Permíteme comentarte, estimado David, que nuestra propuesta política ha sido realmente acogida de la mejor manera por parte de la ciudadanía. Nos han ofrecido, nos han dado su apoyo, los barrios, la gente, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que mira en la candidatura de Fernando Villavicencio, de Patricio Carrillo y de Jorge Peñafiel en el Distrito Norte de Quito, una oportunidad. Y como dice nuestro candidato a la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo, no somos solo una opción, somos la única opción que tiene el país para salir adelante en respecto de la lucha anticorrupción y la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué la única opción? Porque nuestra experiencia y nuestra capacidad lo demuestra. Patricio Carrillo ha sido un oficial de policía por más de 35 años. Ha luchado en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia, y es un experto en materia de seguridad.
No creo que en el Ecuador exista una persona más capacitada para enfrentar la delincuencia como lo tiene Patricio Carrillo y su expertise. En este momento ya se encuentra calificada su candidatura en todas las instancias, pese al intento de muchos políticos de evitar su participación. En este momento estamos ya con la candidatura presente y calificada. Dentro de tu expertise, asimismo, Jorge, del tema constitucional, las propuestas que ustedes llevan a la Asamblea, además, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro del marco constitucional? Porque escuchamos una oferta, como siempre, de baratijas, como se dice, de un sinnúmero de cosas, pero hay cosas que no se las puede hacer, sino que responden a un orden constitucional o a un determinado proceso, que de pronto incluso ese año y medio de gestión no va a alcanzar para determinadas cosas. Efectivamente, nuestro interés es ofrecerle no solo a la ciudadanía nuestro trabajo, sino la verdad. Y en un año, 5 meses de ejercicio de un cargo de asambleísta, no va a ser posible tramitar todas las leyes que quisiéramos tramitar. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional con una agenda como un buen gerente, estimado David, de revisar en primera instancia qué es lo que tenemos en carpeta, qué es lo que se encuentra en trámite, y a partir de ahí identificar lo más importante que podamos utilizar de lo que ya se encuentra tramitado, pero se encuentra represado, traspapelado. Entonces nosotros vamos a revisar qué es lo que no han querido tramitar otras asambleas y ponerlas sobre la mesa para de manera urgente, necesaria, imprimirle todo el esfuerzo que podamos respecto de nuestro ejercicio para que estas leyes puedan salir adelante. Y obviamente tenemos en carpeta muchas otras que vamos a presentar, pero no vamos a poderlas aprobar en este ejercicio. Si es que se suscita un nuevo proceso electoral, ya tendremos que evaluar estos procesos y estas leyes con otra asamblea. No obstante, nuestro interés es decirle a la ciudadanía la verdad, y además de ofrecerles una actuación directa, emergente y urgente respecto de los intereses más importantes y primordiales que tiene la ciudadanía en este momento. ¿Cómo apoyar a través de leyes desde la Asamblea en la gestión en caso de que llegue Fernando Villavicencio a la presidencia? Por ejemplo, el tema de blindar la frontera norte, es decir, por ahí está entrando precisamente el producto que es la droga, ¿no? Para luego desde nuestro país ser enviada primero. Una parte se queda aquí, lastimosamente, digo así lastimosamente, porque además está siendo parte del consumo de nuestra gente, y una gran parte se va afuera. ¿Cómo apoyar desde la Asamblea precisamente esa labor, esa bandera de campaña que una es contra la seguridad y otra es contra la corrupción, además, dentro de la campaña y la bandera que maneja Fernando Villavicencio? Para entender el problema hay que entender... Para entender la solución hay que entender el problema, estimado David. Es como un médico. Para darle una medicina, una receta a un enfermo, tenemos que entender la enfermedad. La enfermedad del Ecuador se llama la corrupción y la inseguridad con las bandas criminales. Además, entre ellos enlazado, corrupción. Es que todo es un solo problema. Las bandas criminales funcionan como estructuras jerárquicas, en donde tienen un líder, tienen comandantes, tienen oficiales y tienen personal de apoyo y personal recluta. Estas bandas criminales se las ataca, se las debilita atacándoles donde más les duele, en el bolsillo. ¿Y cuál es la propuesta de Fernando Villavicencio y de su equipo de asambleístas en respecto de esta lucha? Es aprobar la ley de extinción de dominio en todas sus fases y todos sus elementos, de tal manera que podamos identificar estas fortunas mal habidas, que son las que efectivamente financian esta estructura. Y asimismo, como lo ha dicho Fernando Villavicencio y nuestro candidato a la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo, no solamente desestructurarlas desde la óptica financiera, que ese es nuestro primer objetivo, sino desde la óptica operativa, es decir, quitarles las posibilidades de ellos o armarse, por ejemplo, de poder tener espacios físicos para poder reclutar y entrenar a sus soldados, a sus oficiales, y también desestructurar toda la maraña y todos los tentáculos que tienen hacia el poder público, porque las bandas criminales trabajan desde una óptica transversal. Ellos no tienen
ningún tipo de miramiento o discriminación con ningún funcionario o persona. Ellos amedrentan, compran, sancionan, sobornan. Tienen infiltrados además en instituciones públicas, en Fuerzas Armadas, en Policía, en la Armada. Tienen tentáculos hacia todo el espacio del poder público. En algún sentido hay que identificar todos estos personajes. Son bandas gigantescas además. Exacto, y se encuentran armados hasta los dientes. Ellos tienen fusiles de alto alcance que pueden incluso atacar a mucha distancia. Entonces, nosotros tenemos que no solamente desestructurarles desde la óptica financiera, sino desde la óptica operativa. Y para eso también está la propuesta nuestra de presentar a la Asamblea Nacional la Ley de Inteligencia de la Policía. ¿Qué es lo que les va a permitir esta ley? Es identificar los nexos, las comunicaciones, los personajes que se encuentran detrás de los teléfonos, detrás de las comunicaciones y detrás de los seudónimos. Y esto finalmente nos va a permitir dar de baja, desestructurar todas estas bandas criminales en un periodo de más allá del año y medio, pero que nos va a permitir dejar sembrando todas estas intenciones nuestras. Es decir, ¿se puede bajar estos índices, estos porcentajes de violencia precisamente? Ese es el objetivo inicial, inmediato. Creo que ya no da más. El Ecuador se encuentra en una emergencia de inseguridad y nuestra intención en este sentido, con nuestro candidato presidencial, Fernando Villavicencio, a la cabeza, será de darle de baja a todas las bandas criminales, sus estructuras, su financiamiento y su logística. ¿Ha habido un plan de seguridad en este gobierno o no ha habido plan de seguridad? El gobierno de Lasso ha fracasado en todo su trabajo respecto a la seguridad. Los estados de excepción que pide permanentemente el presidente Lasso y los solicita a la Corte Constitucional son verdaderamente el ejemplo del fracaso que ha tenido la lucha antidelincuencial de parte del presidente Lasso. No ha habido entonces, ha habido planes, pero ha habido un fracaso entonces dentro. ¿Qué hacer dentro del resto de activación? Porque paralelamente a esto hay que ir activando el sector económico, ¿no? Hay que ir activando el sector de la educación, el sector de la salud. Esos son además componentes que también corresponden a un diseño transversal que permita precisamente que el país, a medida de que vamos disminuyendo la inseguridad, que es lo básico que la gente dice, por favor, ¿qué es lo que queremos? Queremos seguridad. A partir de eso también se tenga estos otros componentes precisamente a disposición de los ciudadanos. La propuesta que el movimiento Construye Listas 25 ha llevado a la palestra consolida una visión de la seguridad desde la óptica multimodal. Efectivamente, la prioritaria es la seguridad ciudadana, pero nuestra seguridad también pasa por un análisis de una seguridad económica, por ejemplo, una seguridad política, darle estabilidad política al país, evitar esta confrontación permanente y constante que existe entre el legislativo, entre el ejecutivo, entre el legislativo y las otras instituciones del Estado. Y lo propio en materia de economía. Nuestra propuesta a la Asamblea Nacional consolida también una propuesta con respecto del trabajo, por ejemplo. Nosotros pretendemos presentar una propuesta de reforma del Código del Trabajo en donde se identifiquen y se proteja con seguridad social los nuevos trabajos, los nuevos tipos de trabajo que existen en el país. Trabajos que se realizan por el celular, por ejemplo. Trabajos que se realizan desde el computador. Y todas estas nuevas formas de trabajo tienen que ser protegidas por la seguridad social. La propuesta de Construye Listas 25 a la Asamblea Nacional consolida estas visiones completas y totales. Asimismo, tenemos propuesta de presentar ante el Legislativo una propuesta de ley que modifique el mercado de valores, por ejemplo, para hacerlo más ágil, más moderno y sobre todo que le permita al empresario también poder transar, negociar acciones de una manera más ágil y efectiva. Ya, eso es parte entonces dentro de lo que es la reactivación económica. Dentro de la campaña, prácticamente las encuestas presidenciales que salen además a diario, que además ahora también existe un sinnúmero de encuestadoras que no sabemos en quién confiar, y no sabemos en quién confiar también porque hasta último momento un gran porcentaje de los ciudadanos están o estamos indecisos. Y también hay gente que no le gusta a través de la encuesta demostrar por quién va a votar. Existe un 55-60% seguramente hoy, a esta fecha, que estamos 26 de julio, de indecisos.
¿Cómo ven ustedes, sobre todo de parte de otras candidaturas que dicen que ya se encuentran en segunda vuelta, cuando existe todavía un 60% de indecisos? Bueno, nosotros estamos seguros que la propuesta que presenta las listas 25 en estas elecciones es una propuesta técnica, una propuesta consolidada política y técnicamente. Y creemos que los candidatos de la lista 25 somos las personas que efectivamente tenemos la capacidad y la fuerza para poder llevar a cabo los cambios que requiere el Ecuador. Las encuestas, los cálculos de encuestas para nosotros son simplemente referenciales. Nuestra óptica política no se trabaja y no se la verifica desde los documentos. Nosotros trabajamos nuestra óptica política y nuestro trabajo político lo concentramos desde las calles. Nosotros vemos en la cara de la ciudadanía ese apoyo, esa tranquilidad que siente cuando llegamos como candidatos, cuando Fernando Villavicencio llega a los lugares y los convence y los hace creer, los hace soñar nuevamente. Ayer estuvo en Esmeraldas, ¿no? Veía un reportaje Fernando Villavicencio a 3 en cuadras. un día donde se produjo prácticamente 6 vehículos incendiados, disparos, digamos, por todo lado. La gente ya a las 4 de la tarde, todos en la casa, porque además está así, y desde el día de hoy no van ni siquiera a las escuelas. Ahí estuvo, a 3 cuadras. Sí, Fernando Villavicencio estuvo en Esmeraldas y la acogida fue apoteósica, estimado David. La gente de Esmeraldas ha expresado su necesidad, su interés de efectivamente salir de la crisis de inseguridad que mantienen y que tienen. Y por eso Fernando Villavicencio fue a Esmeraldas. En este momento la propuesta de lucha contra la inseguridad de Fernando Villavicencio es completa, es total. Y lo que nosotros vamos a hacer desde el legislativo es apoyar ese trabajo de nuestro presidente y también darle las herramientas legislativas que requiere el país para poder salir adelante y evitar que los delincuentes gobiernen y manejen el país a su antojo. Así es. ¿Cómo lograr precisamente además los votos necesarios dentro de la asamblea? Sabemos que las asambleas, lastimosamente por el número de legisladores, son 136. Además, no solamente eso, sino que el sistema mismo, el código de la democracia, cómo funciona el sistema electoral ecuatoriano ha permitido de que existan ya no sé cuántos movimientos, partidos políticos, que además esto dispersan la cantidad de candidatos y la cantidad de movimientos que llegan a una asamblea que siempre el mayor grupo es la menor, mejor dicho, es la menor minoría, ¿no? Es la mayor minoría, ¿no? O sea, nunca hay la primera minoría, es decir, nunca existe una mayoría absoluta. ¿Cómo lograr luego esos consensos en la asamblea, entendiendo de que todos deberíamos de ir en la misma dirección, pero lastimosamente eso en la práctica no sucede? Bueno, aquí lo que tenemos que dejar claro a la ciudadanía es que el movimiento Construye Listas 25, conjuntamente con nuestro líder en la Asamblea Nacional, Patricio Carrillo, vamos a llegar a los acuerdos necesarios con las organizaciones y los movimientos políticos que efectivamente demuestren que tienen y buscan el interés ciudadano. Es decir, no vamos a transar. Nosotros no vamos a transar con la mafia, con los personajes que han dejado claro su intención de no atender las necesidades de la ciudadanía. Y las necesidades de la ciudadanía son, en primera instancia, la seguridad. En segunda instancia, el tema de riesgos, David. También tenemos un fenómeno del niño que ya se encuentra en este momento sucediendo. Y no tenemos una ley de riesgos que nos permita atender de manera efectiva en este momento. Está también represada en la Asamblea. Entonces vamos a llegar a la Asamblea Nacional con los consensos y los acuerdos que se requieran, total y absolutamente, pero con quienes efectivamente quieran el beneficio ciudadano. Quienes no quieran el beneficio ciudadano y quieran jalar agua solo para su molino, es decir, beneficiar sus intereses personales, pues tenga la seguridad y tenga la ciudadanía la seguridad que los asambleístas del movimiento Construye Listas 25 no apoyarán esas iniciativas. Cuando hablamos de consensos, es ceder también a veces en determinada cosa, pero siempre en favor y con el objetivo, el que se ha planteado, siempre ese hacia el frente. Absolutamente, nosotros sabemos que cuando uno llega a una mesa de conversación, de acuerdo, tiene que llevar la intención
de poder ceder algún espacio, alguna intención, algún interés, de manera que se beneficie el interés mayor, el de la ciudadanía. Dejar en la cancha nuestros intereses individuales, personales, y beneficiar definitivamente los intereses de la ciudadanía. Correcto. Hace un momentito usted habló del tema de lo que es el IES, la seguridad social. Se creó una comisión, hubo una comisión que hizo ciertas sugerencias al Ejecutivo precisamente de que debe de haber reformas dentro de la ley de pensiones de la seguridad social. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué hacer con el seguro social? ¿Se va a reconocer además el tema de la deuda que tiene el gobierno con el seguro social? Aquí hay que ser claros y directos, estimado David. La seguridad social siempre ha sido el problema en el manejo de todos los gobiernos. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos? Han dado la espalda a los afiliados. El gobierno de Fernando Villavicencio y de sus asambleístas será un gobierno que priorizará el beneficio de los afiliados, porque el IES es de los afiliados. Y para eso hay que reconocer muchas cosas, no solo la deuda, sino también reconocer las falencias y los errores que ha venido ocasionando el Estado en la seguridad social. ¿Hay mafias también en el IES? Absolutamente, hay que identificarlas, hay que saber de quién dependen, hacia dónde van. Pero el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también es un tema abstracto, en el sentido de que necesitamos impulsar esta visión de apoyo al afiliado y beneficiar al afiliado en relación a toda su dinámica, es decir, al jubilado, al afiliado y a quienes forman parte efectivamente de los que sostienen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para eso el gobierno de Fernando Villavicencio, conjuntamente con sus asambleístas, conseguirá no solo aceptar la deuda que tiene el Estado, sino nuevamente mirar los ojos al afiliado, que el afiliado sea finalmente quien tome las decisiones de qué es lo que tiene que hacer el IES en su futuro y en su presente. Fernando Villavicencio ha dicho que no va a tener delegado en el IES, sino que él presencialmente, él en persona, va a estar formando parte del directorio del IES y que él no quiere delegar a nadie para precisamente el acabar con las mafias. Y lo mismo en Petroecuador, en Flopec, creo que son 11 las empresas en las que hay delegado del gobierno. Le escuché en una entrevista y le decían, ¿pero en qué momento va a gobernar? Y él decía, eso es gobernar, el estar presente él mismo dentro de lo que son los directorios. Sí, tenemos claro, estimado David, que uno de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador es que el presidente es un personaje ausente de la vida institucional de las instituciones, valga la redundancia, que él maneja y que donde tiene delegados. El presidente Villavicencio, cuando asuma el cargo, va efectivamente a tomar la batuta en el manejo directo con todas las instituciones en donde él tiene delegación. Y no solamente en ese sentido, sino que va a beneficiar a través de esta forma de gobierno a los afiliados en el caso del Seguro Social y a quienes dependan de cada una de las instituciones para evitar el manejo de las mafias, para evitar que existan intermediarios que puedan distraer el trabajo del Ejecutivo y también pues ofrecerle a la ciudadanía seguridad en relación a la corrupción. No habrá corrupción y no va a haber ningún tipo de manejo oscuro en el gobierno de Villavicencio. ¿Qué hacer con el tema de la justicia? El sistema de justicia. La justicia siempre debe estar presente, pero el sistema de justicia también es un sistema corrupto, lastimosamente, con un abuso del habeas corpus, con un abuso de las medidas cautelares, con un abuso de un sinnúmero de medidas que precisamente echan para atrás cualquier tema que ya se dio en una primera instancia de justicia. La propuesta del movimiento Construye Listas 25 en relación a la justicia también es claro. Es desestructurar, desarmar todas las bandas y las mafias que existen a la interna de la justicia. Se conocen casos emblemáticos casi que en donde se sortean solamente a ciertos jueces, en donde se otorgan medidas cautelares de manera oscura, en lugares recónditos del país donde los jueces no, son multicompetentes. Acciones de protección. Acciones de protección, se otorgan medidas cautelares y de esa manera se desestructura la óptica de la justicia y lo que se genera es una injusticia para la ciudadanía. Nosotros, conjuntamente con Fernando Villavicencio, vamos a encontrar a esas mafias, a ubicarlas y darles de baja. En el sentido de que ellos deberán rendir cuentas ante la justicia verdadera y efectivamente
llevarlos a la cárcel a quienes hayan cometido los delitos que correspondan. Y de esa manera pretendemos limpiar la justicia de los jueces, malos jueces que utilizan su cargo para beneficiarse ellos y nadie más que ellos. Muy bien, Jorge, queremos agradecerle por haber estado aquí. Ha sido un gusto tener y conocer sobre todo su propuesta para poner a disposición de la ciudadanía, para que la ciudadanía elijamos, por favor, de manera correcta. Siempre lo decimos, este es un discurso repetido además de elección tras elección, pero hay que hacerlo a conciencia. No podemos volver a dar el voto a aquellos que ya nos han defraudado, aquellos que han bloqueado precisamente nuestras aspiraciones, aquellos que han bloqueado las distintas leyes que iban en beneficio de la mayoría de ciudadanos, con características especiales, por supuesto, para cada uno, con intereses especiales, pero han bloqueado lo que era de beneficio común. Jorge, muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, estimado David. Un saludo a todos quienes nos miran en esta noche, y quisiera nada más llevarles un mensaje claro y contundente. El Ecuador no puede esperar más. Es tiempo de valientes, y la propuesta del Movimiento Construye es atacar efectivamente los problemas que tiene el Ecuador. Muchas gracias. Muy gentil. Amigos, ha sido Jorge Peñafiel, candidato asambleísta por el Distrito Norte, por la circunscripción norte aquí en Pichincha, listas 25, Movimiento Construye. Pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.